Moscú comenta las declaraciones de Washington sobre acabar el proyecto energético ruso Arctic LNG-2. Experto afirma que Rusia lleva 16 años dando a Occidente la oportunidad de entrar en razón. El Pentágono compra productos petrolíferos rusos y con esto viola el embargo de su propio gobierno. Consejo de Seguridad de la ONU no aprueba la enmienda a una resolución con la que Rusia pedía una tregua en Gaza. El proceso ya ha comenzado. Lavrov y Hill hablan del avance de la desdolarización. El dólar va en picada, pues junto con el euro prácticamente a raíz del conflicto en Ucrania y todo este respaldo que dio Occidente colectivo y las sanciones antirrusas que resultaron un fracaso, prácticamente han debilitado el dólar a nivel global. Desdolarización ha comenzado con más fuerza a nivel global. El proceso mundial ya comenzó. Estados Unidos sin razón, a pesar de que Rusia le ha insistido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte hoy jueves 16 de noviembre del 2023. Te saludo desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 8 de la mañana con 5 minutos. Ojalá me puedas decir desde dónde nos escribes, desde dónde nos ves. Que puedas también darnos tu opinión, tu punto de vista. Ayúdanos con un like, un me gusta, ayuda muchísimo. Compartir la información también es de mucho valor. Vamos a iniciar con esto. El proceso ya ha comenzado. Lavrov y Hill hablan del avance de la desdolarización. El ministro de Exteriores ruso destacó que en el marco del BRICS, los líderes de los países miembros ordenaron a sus ministros de finanzas y jefes de bancos centrales preparar recomendaciones sobre plataformas de pago alternativas. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo de Venezuela, Iván Gil, destacaron el avance del proceso de desdolarización. Durante una conferencia de prensa conjunta, el canciller venezolano señaló que la plataforma de pagos rusa Mir ya está funcionando en todo el territorio del país latinoamericano. De acuerdo con sus palabras, también hay avances en otros aspectos, especialmente en el ámbito de la comunicación financiera entre los bancos centrales de ambos países, el de Rusia y el de Venezuela. Así, se produce el intercambio cada vez más fluido en materia técnica, tecnológica, para que muy pronto, en el marco del proceso de desdolarización, nosotros podamos establecer comercio entre monedas locales. Creemos que la contribución en el marco del BRICS va a ser fundamental para crear precisamente ese proceso de desdolarización, dijo Gil. En ese contexto, indicó que la medida en cuestión puede proteger de la aplicación de sanciones con el uso de la hegemonía del dólar como un medio de presión política a nuestros gobiernos. Por su parte, Lavrov indicó que se presta mucha atención a este aspecto de nuestra cooperación, es decir, a la creación de mecanismos que van a proteger nuestros lazos comerciales, económicos y de inversiones del dictado de Estados Unidos y sus satélites. Aparte del uso de la tarjeta bancaria Mir, Lavrov señaló que Moscú y Caracas implementan también el sistema de transmisión de mensajes financieros del Banco Central ruso. En lo que respecta al nivel multilateral, el ministro de Exteriores ruso destacó que dentro del BRICS ya ha comenzado el proceso en el marco del cual, en la última cumbre de Johannesburgo, los líderes instruyeron a los ministros de finanzas y jefes de bancos centrales a prestar pues atención a esto, ¿no? Sobre todo a presentar recomendaciones sobre plataformas de pago alternativas. Lavrov dijo que la aspiración del abandono del dólar se observa no solo en el bloque BRICS. Así, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva propuso que la CELAC también trabajara para proteger sus lazos comerciales económicos del abuso del papel del dólar. Es un proceso sano, va a contribuir a la desmonopolización del ámbito de pagos internacionales, por lo que solo se hará más sostenible y más eficaz y menos expuesto a planes egoístas y discriminatorios de determinados países occidentales. En clara referencia a Estados Unidos. Ahora bien, amigas y amigos, escuchen esto. Experto afirma que Rusia llevaba 16 años dando a Occidente la oportunidad de entrar en razón.
Es imposible crear una arquitectura de seguridad europea que funcione cuando la mayoría de los estados están controlados por un actor externo sin piel directa en el juego, opina el director del programa del Club de Debate Internacional Valdai. El Tratado de 1990 sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, el FACE, ha dejado de tener vigencia, como destaca Timofey Bordachev, doctor en ciencias políticas y director del programa del Club de Debate Internacional Valdai. Este acuerdo estaba condenado al fracaso, ya que los autoproclamados vencedores de la Guerra Fría, representados por Estados Unidos y la OTAN, intentaron civilizar su triunfo, mientras que la derrotada URSS trató de hacerlo menos humillante para sí misma. Según el experto, a finales de la década de 1990, ya no había ilusiones sobre la posibilidad de construir un espacio de seguridad común en Europa, pues la URSS se derrumbó un año después de la firma del tratado y 5 años más tarde se tomó la decisión de ampliar la OTAN hacia el este. Europa ha vuelto al enfrentamiento histórico entre Rusia y las fuerzas combinadas de Occidente. Bordachov apunta que Rusia es la única civilización no occidental que nunca ha perdido la lucha por su nicho único en la política mundial. Y esto hace que el conflicto sea un fenómeno mucho más natural de la vida política europea que la cooperación pacífica, lamenta el experto. A pesar de esto, en diciembre de 2021, Rusia hizo propuestas exhaustivas a la OTAN sobre cuestiones fundamentales para la seguridad europea. Los socios occidentales rechazaron entonces un diálogo serio, prefiriendo el escenario técnico-militar de una crisis del orden internacional en Europa. En términos técnicos, el Tratado FACE se basaba en el establecimiento de ciertas limitaciones a la presencia de las principales armas convencionales de las partes desde el Atlántico hasta los Urales. El hecho de que las restricciones se establecieran en el contexto de dos alianzas militares, la OTAN y el Pacto de Varsovia, hizo que el tratado durara poco, indica Bordachov. Otra característica del tratado que señala el experto es la presencia de Estados Unidos, un estado que claramente no estaba en Europa y que veía la seguridad regional desde una perspectiva completamente diferente. Este problema afectaba también a la OCSE, de la que formaban parte Estados Unidos y Canadá, para quienes la situación en el continente no era una cuestión de seguridad, sino de estrategia. El experto destaca que en el marco del Tratado FACE había entonces, y bueno, y hasta la fecha, había estados con intereses fundamentales diferentes en relación con sus objetivos y actividades, ya que la paz en Europa nunca ha sido un objetivo para Estados Unidos, sino solo un medio de preservar su posición global. Tras la Guerra Fría, Washington pudo ocupar el lugar del más fuerte en la jerarquía mundial y cualquier acuerdo europeo solo le interesaba desde este punto de vista. Pues así es como se dio todo este escenario, en opinión de Bordachov. Tras la Guerra Fría, los países de Europa Occidental esperaban deshacerse gradualmente del humillante control estadounidense y recuperar su soberanía perdida tras la Segunda Guerra Mundial. El Tratado FACE nunca fue ratificado por las partes occidentales. Solo Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania han completado este proceso. Estados Unidos y sus aliados se negaron a hacerlo, alegando la presencia de contingentes rusos de mantenimiento de la paz en Georgia y Moldavia. Incluso a finales de los 90, cuando las relaciones entre Rusia y Occidente estaban lejos de la confrontación, Estados Unidos y la Unión Europea consideraban los acuerdos de seguridad europeos más importantes como una herramienta para presionar a Moscú. El experto afirma que el motivo consistía en reducir la capacidad de Rusia de enfrentarse eficazmente a la OTAN en caso de conflicto militar directo. Después de que Moscú se opusiera a la agresión de Estados Unidos y sus aliados contra Yugoslavia, un conflicto de este tipo llegó a considerarse en Occidente como inevitable en el futuro. Washington y Bruselas empezaron a ampliar sistemáticamente la base territorial desde la que podrían combatir a Rusia, asegura. Pues Rusia decidió no suspender el tratado hasta 2007. Entre los factores más importantes que destacó el experto figuraba el restablecimiento del potencial militar y la capacidad de llevar a cabo una política exterior independiente. En las condiciones de aquella época, cualquier independencia en los asuntos mundiales significaba automáticamente un conflicto con Estados Unidos, que no toleraba más voluntad que la suya. Moscú participó en el órgano principal del tratado, el Grupo de Contacto Conjunto, hasta 2015.
La razón, según el experto, reside en el hecho de que Rusia aún esperaba que Occidente cambiara de opinión y decidiera volver a las ideas básicas del Tratado de 1990. Después de que Rusia consideraba esto inútil, el trabajo del grupo de contacto conjunto prácticamente se detuvo. Por fin, en 2023, Moscú decidió denunciar el tratado, que entró en vigor el 7 de noviembre. Gorbachev concluye que los turbulentos acontecimientos del siglo XX han llevado a que de todos los estados de Europa, solo Rusia siga siendo capaz de tomar decisiones independientes en política exterior. Esto significa que la principal responsabilidad de la sensatez y el equilibrio de sus decisiones recae en Moscú. El experto cree que tales acuerdos no serán posibles en el futuro cuando la seguridad europea vuelva a ser un asunto de los propios europeos. Pues así está este panorama realmente ya pues muy complejo para la Unión Europea. Consejo de Seguridad de la ONU no aprueba la enmienda de una resolución con la que Rusia pedía tregua en Gaza. Estados Unidos fue el único país que votó en contra de la iniciativa. De esta manera, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha adoptado la enmienda a la resolución de Malta con la que Rusia solicitaba una tregua humanitaria en Gaza. Estados Unidos fue el único país que votó en contra de la iniciativa rusa, mientras 5 estados la apoyaron y 9 se abstuvieron. Rusia propuso esta enmienda a la resolución de Malta sobre Oriente Medio con el fin de establecer una tregua humanitaria inmediata y sostenible que conduzca a un cese de las hostilidades. El proyecto en sí solo insta a una pausa humanitaria, pero no contiene un llamado a un acuerdo o a un alto el fuego. Por su parte, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, comentó la decisión de Washington de bloquear la enmienda propuesta por Moscú. Desgraciadamente, todo este tiempo Estados Unidos ha estado bloqueando cualquier mención, incluso la más leve, sobre este tema, incluso cualquier sugerencia de que el Consejo de Seguridad debería volver a abordar esta cuestión. Pues es Estados Unidos el que se niega a que haya ahí una tregua humanitaria en Gaza. El Pentágono, mientras tanto, se da a conocer, compra productos petrolíferos rusos, violando embargo de su propio gobierno. La investigación de este diario estadounidense, The Washington Post, afirma que los productos petrolíferos de origen ruso, cuya importación fue prohibida por el presidente de Estados Unidos Joe Biden en marzo de 2022, siguen llegando al ejército de Estados Unidos a través de una ruta complicada que pasa por una refinería griega. El Pentágono está eludiendo las sanciones antirrusas impuestas por su propio gobierno y continúa comprando productos derivados del petróleo de origen ruso, informa The Washington Post. A pesar del embargo en curso, los hidrocarburos rusos llegan a Estados Unidos a través de la refinería Motor Oil Hellas, que se localiza en la costa del mar Egeo, en Grecia, y es un proveedor clave del Pentágono. Así es como se da a conocer. Para confirmar la ruta que hacen los hidrocarburos rusos hasta Estados Unidos, el medio monitoreó los datos de seguimiento de barcos y encontró que el petróleo ruso se envía a Grecia desde los puertos del Mar Negro a través de una instalación de almacenamiento de petróleo en Turquía. De acuerdo con el medio, esta ruta difícil ayuda a ocultar el origen ruso de los productos petrolíferos, ya que cambian de manos varias veces hasta llegar a Grecia. Así, según los documentos, la refinería griega Motor Oil Hellas obtenía el combustible desde una terminal marítima del puerto turco de Doryol. Pues así está. El diario indica que los registros de seguimiento de buques y datos comerciales muestran que desde las sanciones de la Unión Europea y el G7 a los productos petrolíferos rusos entraron en vigor en febrero de 2000 pasado, en febrero del año pasado, ¿no? Los envíos del petróleo ruso al puerto de Doryol han totalizado 2.7 millones de barriles, o más del 69% de los suministros marítimos de los productos petrolíferos rusos. Pues así está el tema. Hasta Estados Unidos sigue dependiendo del petróleo ruso. Moscú comenta las declaraciones de Washington sobre acabar el proyecto energético ruso Arctic LNG-2. Se trata de ventajas competitivas para Estados Unidos. No pueden conseguirlas en un entorno competitivo. Están perdiendo esa competición. Están destruyendo todo lo que les impide salir adelante, señaló la portavoz de la Cancillería rusa.
Pues así es como está este panorama. Rusia considera una amenaza la declaración del subsecretario de Estado de Recursos Energéticos de Estados Unidos, Geoffrey Yat, sobre los esfuerzos de Washington para detener el proyecto energético ruso Arctic LNG-2. Así lo declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. Pues por todos los medios, ¿no? Está Estados Unidos tratando de impedir, pues, que Rusia salga con la victoria. Ojalá me des tu punto de vista, tu opinión como siempre es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.